queridos hermanos, vamos a saber o a estudiar en qué se diferencian los ángeles de los seres humanos. La Biblia nos dice en Hebreos 2, 5, 7, 1, 1 y 14. Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La Biblia también nos dice que Dios hizo al hombre un poco menos que los ángeles, pero dice también que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto parece una contradicción. El hombre inferior llega a ser superior por medio de la redención. ¿Cómo nos podemos nosotros explicar esto? Primero debemos recordar que este pasaje no está hablando de Jesucristo y los hombres. Jesucristo se rebajó cuando se hizo hombre. Como hombre era un poco menor que los ángeles en su humanidad, pero habla también de otro hombre aparte de Jesús. Dios constituyó al hombre cabeza de las demás criaturas de nuestro mundo terrenal, pero es menor que los ángeles con respecto a su cuerpo y su ubicación mientras está en la tierra. Con todo, Dios manda a los ángeles que le ayuden al hombre, por cuando el hombre será mayor que los ángeles en la resurrección. Esto afirma Jesús en Lucas 20:36. Dios alterará la temporal posición inferior del hombre cuando el reino de Dios venga en su plenitud. Examinemos ahora en detalle en qué sentido dice Dios que los ángeles son diferentes a los hombres. Aunque los ángeles son seres gloriosos, la Biblia expresa con claridad que son diferentes a los hombres en forma trascendente. ¿Cómo pueden los ángeles que nunca han pecado entender a cabalidad el significado de ser librados del pecado? ¿Cómo van a entender el amor que sienten por Jesús aquellos a quienes su muerte en el Calvario ofreció luz, vida e inmortalidad? Y no es más raro todavía que los creyentes que una vez fueron pecadores hayan de juzgar a los ángeles. Aparentemente, sin embargo, solo el juicio de los ángeles caídos que sigue a Lucifer. En este sentido, Pablo dice en 1 Corintios 6:3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pero aún los ángeles santos tienen limitaciones, aunque la Biblia los menciona como superiores a los hombres en muchos sentidos. ¿Es Dios Padre de los ángeles? Los santos ángeles no le dicen Padre a Dios porque no han pecado, no necesitan redención. A los ángeles caídos no se le puede decir Padre porque no pueden ser redimidos. Estos últimos aún de los misterios de las Escrituras. Dios proporcionó la salvación de los hombres caídos, pero no proporcionó la salvación de los ángeles caídos. ¿Por qué? Quizás porque, a diferencia de Adán y Eva, que fueron incitados al pecado por otros pecadores, los ángeles cayeron cuando no había pecadores. De ninguna manera que nadie pudo incitar a pecar. Por lo tanto, su estado de pecaminosidad no puede ser alterado, sus pecados no pueden ser perdonados, su salvación no se puede lograr. Los ángeles malvados jamás querían decir Padre a Dios, aunque le dicen Padre a Lucifer, al igual que lo hacen los adoradores de Satanás. Están en rebelión contra Dios y jamás aceptarán voluntariamente su señorío soberano, excepto aquel día del juicio en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2, versículos 9 y 10. Pero aún los ángeles santos que pudieran decir Padre, podían hacerlo solo en el sentido más amplio de la palabra, como creador. Dios es el Padre de todos los seres creados, como los ángeles son creados, pudieran decirle Padre, pero el término normalmente se reserva a la Escritura para los hombres perdidos que han sido redimidos. Así que en realidad ni siquiera los hombres comunes y corrientes pueden decir Padre a Dios, excepto en el sentido del Creador, hasta que nacen de nuevo. Los ángeles son herederos de Dios. Los cristianos son coherederos con Jesucristo gracias a la redención, Romanos 8:17, los cuales alcanzan por fe en Él y en base a su muerte en el Calvario. Los ángeles
que no son coherederos deberán permanecer a un lado cuando los creyentes se les dé posesión de sus limitadas riquezas eternas. Los ángeles santos, sin embargo, que son espíritus ministradores, jamás han perdido su gloria original ni su relación espiritual con Dios. Esto le garantiza el elevado lugar que ocupan en la real orden de la creación de Dios. Por contraste, Jesús se identificó con los hombres caídos en la encarnación cuando fue hecho un poco menos que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. Hebreos 2:9. Que el decir probar la muerte que nosotros merecemos nos muestra también que los ángeles santos no tienen nuestra pecaminosidad ni nuestra necesidad de elección. Los ángeles no pueden dar fe de la salvación por gracia a través de la fe. ¿Quién puede comprender en plenitud esa extraordinaria emoción de la comunión con Dios y este gozo de la salvación que ni aun los ángeles conocen? Cuando la iglesia local se reúne con un grupo de creyentes cristianos, representan en la esfera humana el más alto orden del amor de Dios. Ningún amor puede ser más profundo, más alto ni más amplio que el extraordinario amor que le impulsó a dar a su Hijo unigénito. Los ángeles están conscientes de ese gozo. Lucas 15:10. Y cuando una persona acepta el don de vida eterna por medio de Jesucristo que ofrece Dios, los ángeles echan un vistazo. Las campanas del cielo en regocijo delante del Cordero de Dios. Mas aunque los ángeles se regocijen cuando los hombres se salvan y glorifican a Dios que los ha salvado, una cosa no pueden hacer: dar fe de algo que no han experimentado. Lo más que pueden hacer es fijarse en la experiencia de los redimidos y regocijarse de que Dios lo haya salvado. Esto quiere decir que por la eternidad solo los hombres podrán dar fe de la salvación que Dios logró por gracia y por nosotros hemos recibido por fe en Jesucristo. El hombre que jamás se ha casado no puede valorar las cualidades del matrimonio. La persona que nunca ha perdido a su padre o a su madre no puede entender el significado de tal pérdida. Asimismo, los ángeles, con todo lo maravilloso que son, no pueden dar fe de la salvación con la misma forma que lo han experimentado. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, misericordioso, por todo lo que haces por el hombre, por la forma, Padre Celestial, como tú nos has ayudado, por la forma, Padre Celestial, como nos redimiste. Te damos gracias, Dios eterno, por todo. Que tu amor y tu misericordia, Señor, siempre se manifieste y que tu presencia, Padre Celestial, nunca nos deje. Gracias, Señor. Amén y amén.